Bien, estábamos viendo este tema. Decíamos que cuando no existe una estación de aforo en un río, en la cuenca donde se está estudiando o se situará la mini central, hay que realizar un estudio hidrológico teórico. Una cosa es hacer el estudio hidrológico in situ en estaciones de aforo para determinar los caudales y otro es el hidrológico teórico. No es malo, ni es bueno, ni nada. Simplemente el teórico es, como ya dijimos, se basa en modelación matemática. Se utilizan unos programitas que ya aclaré en el video anterior, programas que son bastante antiguos, hay muchos más modernos, pero bueno, algunos que han sido generados, yo uso los que se generaron en el ejército de los Estados Unidos, que están accesibles, ustedes ponen ahí la web HEC-RAS, con H, HEC, por eso yo lo hago sonar como J, es HEC-RAS, y hay una serie de programas, no es solamente este para el diseño de cuencas. Hay muchos programitas, son muy interesantes, muy lindos, muy prácticos para la hidrología. Como yo soy hidráulico, los he puesto, los he bajado y he hecho algunas simulaciones con eso. Como para ver cómo se comporta una cuenca cuando uno tiene que hacer básicamente un estudio de un puentecito. ¿Por qué? Porque bueno, uno tiene que saber qué caudales van a pasar por ahí, porque si es pequeño, se lo lleva puesto al puente del río. Y si es exageradamente grande, ¿qué pasa? Estamos gastando plata al vicio. Entonces, como la ingeniería es el arte del estudio de las necesidades, resolución de las necesidades con escasos recursos, entonces nosotros tenemos que buscar lo que haga falta sin gastar dentro de lo posible un peso más de lo necesario. Entonces, tenemos que hacer los estudios como para determinar cuál es la sección de un puente, de una alcantarilla, por ejemplo. Y tengo que estudiar cómo es la cuenca aguas arriba de esa alcantarilla. Me tocó. Y bueno, esto es lo mismo, porque en realidad no vamos a poner una alcantarilla, pero vamos a sacar agua y tenemos que saber cuánta le vamos a sacar, cuánta nos puede entregar ese caudal, ese río, y cuánta le podemos sacar, cuántas no le podemos sacar, porque el caudal ecológico a veces se establece en un porcentaje del caudal, y bueno, no podemos sacar más de cierto caudal, ¿sí? Bueno, y aparte podemos llegar a tener tomas de agua más abajo, en el intermezzo entre que sacamos el agua y la descargamos, la devolvemos al río, puede haber una toma de agua de riego de alguien y capaz que lo dejamos sin agua, lo cual generaría un despiole tremendo. Entonces, bueno, hay que estudiar bien qué pasa en esa zona del río donde nosotros vamos a intervenir. Dice, a continuación se relacionan las aportaciones de ambas cuencas en función de las precipitaciones, superficies y coeficientes de correntía, teniendo en cuenta los índices de compacidad y de pendiente. Bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? A ver, volvamos un poquito atrás. En este caso se debe recopilar, cuando no tenemos información, se debe recopilar y analizar la serie de datos pluviométricos. ¿Qué es esto? Las lluvias disponibles analizadas en la zona. ¿Sí? Así como los vientos que hemos buscado en el aeropuerto de Perico, y con eso ya dijimos, con eso se puede diseñar una central eólica en la zona de los valles, sí, podemos hacer la extrapolación. Bueno, los datos pluviométricos de estaciones meteorológicas de la zona nos permitiría saber cuánta agua cae cuando llueve y por lo tanto saber cuánto se cargan los ríos de la zona. Y por eso necesito conocer esos datos pluviométricos de las estaciones meteorológicas cercanas al emplazamiento de nuestra central. Recuerden, porque es una pregunta lógica, si no tengo datos, si no puedo ir a hacer un estudio de datos, no hay datos, y tampoco me voy a estar un año tomando medidas a foro todos los días en un determinado río, ¿qué puedo hacer? Y bueno, es una pregunta de examen. ¿Qué puedo hacer? Buscar los datos pluviométricos disponibles en la zona, en las estaciones meteorológicas cercanas, para ver cómo se comporta, cuánto llueve en esa zona y hacer una simulación matemática del comportamiento de la cuenca. Entonces dice, completando los periodos que nos faltan datos utilizando métodos de correlación de cuenca. Bueno, esto si nos faltan datos. Pero si no queremos usar ningún dato, dice llanamente, no tenemos,
hay que determinar previamente las características físicas. ¿Por qué hay que determinar previamente las características físicas de una cuenca, ¿sí?, de agua? Y la tenemos que determinar porque si tiene mucha vegetación, el agua va a tener una escorrentía X. Y si tiene poca vegetación, va a correr más rápido el agua. Si la tierra es más permeable, va a absorber más agua de la que va a llegar al río, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces eso tiene que ver. ¿Cuáles son las características físicas de la cuenca estudiada? Principalmente dice la superficie total. Obviamente tenemos que saber la superficie total, porque si sabemos cuál es la pluviometría, cuántos milímetros llueve, multiplican los milímetros por la superficie, vas a ver todo el agua que cayó y va a ir a parar al río de la cuenca esa. Una cuenca es toda la zona de aportación a un río. Y está el límite de una cuenca, que son las altas cumbres, por ejemplo, o las topografías altas en donde ya el agua, una gota que cae desde la parte de arriba, va hacia otra cuenca o hacia esta cuenca. Con esa pregunta nosotros ya resolvemos cuál es la cuenca de cualquier río. Bueno, y por lo tanto, una vez que tengo definida la superficie en el Google Earth, ya está, ya puedo sacar la superficie. Principalmente dice de la cuenca, la superficie, los índices que definen la forma. Claro, bueno, ¿por qué? Y porque ahí puede haber puntos muy más lejanos que otros y que tardan mucho más tiempo en llegar el agua desde ese punto hasta el punto en estudio, ¿sí? Donde termina la cuenca. Es obvio. Bueno, entonces la forma tiene importancia. El relieve de su superficie, si es muy escarpada, el agua llega rápidamente al río y rápidamente al punto de estudio. Ahora, si es plana la cuenca de ese río, entonces va a tardar mucho más tiempo. Entonces va a ser más tranquilo, va a ser como que tarda mucho más tiempo en pasar el agua o en llegar el agua donde yo estoy, y por lo tanto es muy piola porque así se mantiene un caudal importante durante mucho tiempo, ¿me entiendes? O no es desastroso para mis instalaciones que están en el lugar para captar el agua. Bien, esos son los datos más importantes que tenemos que estudiar de un río. A continuación se relacionan las aportaciones de ambas cuencas en función de las precipitaciones. Ambas, sí, bueno, si hacemos una similitud con cuencas similares, pero si no, hacemos nuestro estudio con la cuenca que tenemos. En función de las aportaciones de ambas cuencas en función de las precipitaciones, superficie y coeficiente de escorrentía. Bueno, esto tiene que ver con la velocidad con que corre el agua a lo largo de la cuenca, ¿no? ¿Cuánto tarda una gota de agua del punto más alejado de la cuenca en llegar a un brazo del río? ¿Sí? Porque hay seguro ramificaciones de ese río a donde van a parar todas las aportaciones del agua. Dice, teniendo en cuenta los índices de compacidad y de pendiente. Bueno, compacidad podríamos asemejarlo a lo que significaría lo que decíamos anteriormente. ¿Qué tan absorbente es la tierra? Si es muy absorbente o poco absorbente. Imagínense, si es poco absorbente, el límite total teórico que es un pavimento. Entonces, ¿qué hace la gota? Las gotas que caen en una punta totalmente llegan a la otra, casi, ¿no? Más o menos, esa es la idea. De una punta a la otra van al chifle, y si tiene pendiente ni te cuento, y llega casi toda el agua. En cambio, si es húmeda, poco compacta perdón, seca, poco compacta, entonces parte de la lluvia la va a absorber. Entonces podemos decir que tenemos por lo menos que hablar de compacidad en un porcentaje que va de 0 a 100. Lo que quieran ustedes, de impermeabilidad o no. Esa es podríamos definirlo así, la compacidad, para darle un valor que sea representativo. Una gota que cae en la punta de la cuenca, ¿desaparece o no? Por supuesto no va a desaparecer porque llega un punto en que la tierra ya se satura y el agua pasa como chifle, por más que sea permeable la tierra, ¿sí? Porque llega un momento que si la lluvia es muy extensa en el tiempo, satura toda la tierra y ya el agua no se pierde, pasa toda al río. También hay que tener en cuenta qué pasa en ese caso. En este momento, en las cuencas ya no es tan simple que, bueno, podemos decir un 10, un 20% del agua es absorbida por la cuenca y no llega al punto de estudio, y listo, y estaríamos bien. En otras épocas se decía que el 30 o 40% desaparecía
absorbida porque las lluvias no tenían gran tiempo de duración. Eso también hay que estudiar, cuánto duran esas lluvias, las precipitaciones que se registran. Bueno, y la pendiente de las cuencas, porque si hay mucha pendiente, va a llegar rápido el agua o no, vamos a tener avenidas grandes, importantes, en poco tiempo nos va a pasar un caudal tremendo. O sea, un volumen tremendo en poco tiempo, gran caudal, ¿me entiendes? Entonces eso es peligroso porque si vamos a poner una obra de captación, el río se la va a llevar puesta. Entonces tenemos que estudiar eso. Con esta relación se obtiene un factor corrector que permite obtener las aportaciones y caudales de la cuenca estudiada que han sido obtenidas a partir de los datos de una cuenca semejante. Bueno, ese es el principio de hablar de cuencas semejantes, donde conocemos todo y hacer una analogía o paralelismo entre las dos. Es otra forma. Si no, agarro la cuenca, determino la superficie, fijo condiciones de la cuenca y estudio las aportaciones en función de las pluviometrías de la zona que tengo. O por semejanza de cuenca. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Estos datos es conveniente completarlos además con medidas directas del caudal en una sección del río a lo largo de al menos un año. Va, fíjense. Y sí, porque estamos hablando de inversiones importantes, gastos, gente que pone plata y no es tan simple. Hay que tratar de no meter la pata. Al final, en todo estudio hidrológico, sea teórico o con datos reales de caudales, se obtendrá una serie anual lo suficientemente grande para realizar una distribución estadística que nos tipifique los años en función de la aportación registrada. Años muy secos, secos, medios, húmedos y muy húmedos. ¿Sí? Fíjense, años muy húmedos vamos a tener tantos hectómetros cúbicos por año de caudal, un supercaudal medido en hectómetros cúbicos por año. ¿Sí? En años húmedos, bastante, en años normales o medios, y luego en años secos vemos que las aportaciones disminuyen, en años muy secos también. Esto es clasificación de los años, la hidrología, la curva de duración de aporte. Va a haber aportes muy grandes, intermedios, medios, pobres y muy pobres. Una vez obtenida la distribución anterior, se tomará un año medio representativo y se construirá una curva de caudales clasificados de la cuenca estudiada que nos dará el caudal en la toma en función de los días del año en que se supera dicho valor. Caracteriza muy adecuadamente en términos adimensionales el régimen hidrológico de un cauce a efecto de su aprovechamiento hidrológico. La curva de caudales clasificados proporciona una valiosa información gráfica sobre el volumen de agua existente, el volumen turbinado y el volumen vertido por servidumbre, mínimo teórico caudal ecológico. El volumen vertido por servidumbre es cuando hay alguna captación aguas abajo para riego, y el mínimo teórico caudal ecológico es el que no podemos dejar que esté por debajo de él. ¿Me entienden? Entonces, con esta serie de valores podemos construir una clasificación, una curva de duración de aportes. ¿Ven? La curva de duración de aportes es esta que está acá, en donde vemos años muy húmedos, intermedios, secos y muy secos. Luego, podemos hacer la curva de caudales clasificados que proporciona una información valiosa sobre el volumen de agua existente, el volumen turbinado y el volumen vertido por servidumbre, así como el mínimo técnico caudal ecológico que debo dejar. Entonces, para elaborar esta curva, representada en el gráfico que acompaña este texto, hay que calcular los siguientes parámetros. QM mayúscula, caudal máximo alcanzado en el año, caudal de crecida. QM minúscula, caudal mínimo del año o estiaje. Estiaje, ya repito el término, significa cuando no llueve. La época en que no llueve, los caudales se llaman de estiaje, ¿sí? O caudales mínimos sin lluvia, ¿sí? Que no vienen de la aportación de la lluvia. Caudal de servidumbre, bueno, respecto de este caudal de estiaje, tengan en cuenta que ¿quiénes pueden tener un caudal de estiaje mínimo interesante? ¿Qué ríos creen ustedes que pueden tener un caudal de estiaje interesante? ¿Cuál es la Río parte? Reyes, profe. ¿Eh?
Más yo vi que alguna época del año el río Reyes está seco, no se ve nada de agua. Perfecto, señor. Muy bien, la acotación suya. Ahora, el río Reyes está, ¿cómo se dice? Hay un término que se usa mucho. Está muy intervenido, podríamos decir en criollo. Le han metido mucha mano y le han sacado mucho el agua. Así que no es representativo de la época de estiaje. A ver, qué me refiero con eso? Que si ustedes supieran que agua potable le saca el agua al río Reyes para darnos agua potable a toda la ciudad, se darían cuenta que agua potable a veces te deja seco el río porque le saca todo. Entonces hay una interferencia del humano en el caudal natural de ese río que da asco. Eh, por ahí ustedes van a decir, che, está seco. Sí, bueno, pero ese no te preocupes porque ese lo secan. No es que está seco. Hay otros que se secan en forma natural y no le sacan agua. Y uno dice, pero ¿cómo que está seco este río? Y hay otros ríos que nos engañan, como a Chico. Por ejemplo, si ustedes caminaran el río Perico entre la autopista 66 y lo caminaran de ahí, tranquilo, ¿no? Se ponen la mochilita, un sombrerito, llevan agua y empiezan a caminarlo. Y siguen el hilo de agua. ¿Saben qué le va a pasar? Que en algún momento desaparece. ¿Sí? Desaparece el hilo de agua. En esta época, ¿no? Y uno dice, pero che, ¿cómo? Si acá agua abajo hay un hilo grande, hay un interesante caudal que se ve en la superficie, sí. Pero resulta que en esa zona parece que la altura del manto de grava es muy grande, más grande que en la zona de Perico. La zona de Perico hay una zona, el manto de grava es más fino y hay una zona que es hermética abajo, entonces el agua tiende a salir fuera del paquete de áridos. ¿Sí? Bueno, acá les voy a hacer un dibujito. En Perico yo tengo que la zona impermeable hace así donde está el río y hace así, supongamos. Entonces acá vemos todo el material del río. Y en el medio de ese material acá vemos el agüita. ¿Sí? Y la vemos. ¿Qué significa eso? Que el agua en realidad está en toda la parte de abajo. Si se ve en la superficie es porque abajo está lleno de agua. Acá corre con una cierta velocididad en la parte de arriba. Pero en la grava, como es un material que ocupa el lugar la piedra, escurre mucho más lentamente, pero escurre. Hay un caudal abajo y un caudal arriba. Si yo veo un caudal arriba, significa que abajo está lleno de agua. Ahora, esto puede ser finito, pero cuando yo me voy acercando a la zona donde está Severino, donde está la empresa esta, este es el camino, o sea, el lecho, ay, no aparece agua. Entonces uno dice, che, pero ¿y dónde está el agua? Sí, está acá. ¿Por qué está acá? Porque esto sí está lleno de agua, ¿ves? Y está circulando por ahí abajo, en un manto que es permeable respecto de otro manto que es impermeable. ¿Me entiendes? Es la cuenquita, acá se llenó de grava, pero acá abajo hay escurrimiento de agua. Eso puede suceder. Entonces, en el estiaje, yo tengo que ver un poquito de agua arriba, poquito, pero lo tengo que ver. ¿Por qué? Porque no puedo permitir que no haya agua, porque si no ya la vista es asquerosamente fea de un río seco. Pero lamentablemente hay ríos que son secos en esta época. En junio, julio, agosto son secos. Y no tiene nada que ver con la extracción de agua, sino con el hecho de que si hay agua está abajo, no se ve. ¿Me entienden? Pero eso no se preocupen, está totalmente estudiado y todo el mundo sabe y todas las reparticiones públicas saben perfectamente cuáles son los ríos que tienen que mostrar sí o sí agua arriba porque en época de estiaje tienen otros aportes. Bueno, entonces, sacando el río Reyes, sigue la misma pregunta. Eh, ¿Conocen ríos que tengan caudales de estiaje? El Río Grande, profe. Correcto. ¿Y por qué creen que tienen caudal que uno va y ve que corre agüita? No mucha, pero ve que corre agua.
Porque el ¿Algún mayor ignorante? caudal está por debajo, profe. Sí, sucede que hay ríos que presentan caudales mínimos de estiaje porque tienen agua de deshielo. ¿Qué ríos son esos? El río Yala, el río Ya los Reyes. el río León, y todo eso a quién aportan al Río Grande. Por eso vemos agua en el Río Grande de forma permanente, porque ellos, del Cerro Chañi viene el agua durante el resto de la época de estiaje. Por varias razones, porque el cerro se carga por dos razones, por nieve y por granizo, ¿se acuerdan? Cuando nos levantamos a la mañana y hizo un frío tremendo, y decimos, ha granizado ha nevado, ha granizado. En la época de verano decimos, ha granizado en el Chañi. Y en la época de invierno decimos, ha nevado en el Chañi. Entonces, mientras se va derritiendo toda esa nieve, que es producto de la nevada, producto de la granizada, lo que sea, carga los ríos de la vuelta en forma permanente. Muchos no, pero les da caudal como para que se vea agua todo el año. Pero hay otros ríos que no son así. Son los ríos más de llanura, el río Las Pavas, por ejemplo. A veces uno pasa, o los ríos de acá Salta, uno pasa y no tienen agua. Y vos decís, che, ¿quién le han sacado todo el agua? No, porque en el periodo de estiaje ya no presentan caudal en la superficie, porque ya están, en realidad no hay agua como para mostrar, ¿sí? Entonces el caudal mínimo puede ser 0 en algunos ríos y puede no haber un caudal de estiaje. Puede no haber un caudal de estiaje. Todo depende del tipo de río que sea. Y ahí es donde entra a jugar el tema, porque yo esos días que tengo caudal 0, seguro no puedo sacar una gota del río y por lo tanto no puedo turbinar. Entonces, ¿sirve ese río? Y no sé, si eso ocurre un mes al año, bueno, capaz que puedo utilizarlo el resto del año. Pero si eso ocurre 4, 5, 6 meses durante el año, ya es inabordable el río para la hidrogeneración. ¿Sí? Bien. El QSR, caudal de servidumbre que es necesario dejarle al río por su cauce normal, incluye caudal ecológico y necesario para otro uso, riego, si hay un compromiso de riego entre el lugar donde yo voy a sacar y el lugar donde yo voy a devolver. El caudal ecológico lo fija el organismo de cuenca. Si no se conociera, una primera estimación es considerarlo igual al 10% del caudal medio interanual. Bueno, es un cálculo aproximado. Pero no sirve porque si nos encontramos con caudales de un río, tenemos la curva de caudales y decimos, che, ¿cuánto podemos turbinar? Y ahí podemos verlo, porque el ecológico hay que dejarlo. O el caudal de servidumbre hay que dejarlo. El QMT, caudal mínimo técnico, es aquel directamente proporcional al caudal del equipamiento con un factor de proporcionalidad K que depende del tipo de turbina. Caudal mínimo técnico es igual a K por QE. ¿Sí? Para una primera aproximación se tomarán los siguientes valores de K. Para turbinas Pelton, que esas son de acción, K es igual a 0,10. Para turbinas Kaplan, 0,25. Para turbinas semi-Kaplan, 0,4. Para Francis, 0,4. El caudal del equipamiento se elegirá de forma que el volumen turbinado sea máximo, es decir, el área encerrada entre los puntos A, B, C, D y A sea máxima. Otra forma de determinarlo es, una vez descontado el caudal, acá estamos, el gráfico al que se refiere. Entonces, el caudal del equipamiento se elegirá de forma que el volumen turbinado sea máximo, es decir, el área encerrada entre los puntos A, B, C, D y A sea máxima. A, B, C, D y A, B, C, D, E y A. Bien, volumen turbinado, volumen vertido, este volumen no lo hemos tocado, volumen dejado al río o volumen mínimo técnico, no, volumen restante, podríamos decir. Bien. Otra forma de determinarlo es, una vez descontado el caudal de servidumbre a la curva de caudales clasificados, se elige el caudal del equipamiento en el intervalo de la curva comprendido entre el Q de 80% y Q del 100%, siendo Q de 80 el caudal que circula por el río durante 80 días del año y el Q100 el que circula durante 100 días del año.
A veces no se elige el caudal que proporciona mayor producción, ya que hay que tener en cuenta otros factores como pueden ser la inversión necesaria en instalaciones ya existentes que condicionan el caudal a derivar, por ejemplo, canales, túneles, etcétera, o cañerías. ¿Sí? Pueden estar. ¿Entienden cómo se determina el caudal a turbinar? Sí, y esto es lo más importante que tienen que saber. No se elige el caudal que proporciona la mayor producción de energía porque hay máquinas que no se pueden diseñar para funcionar eficientemente entre los caudales que a mí se me dé la gana. Ese es el tema. Yo no puedo variar tanto el caudal en alguna máquina porque ya es ineficiente o genera casi nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema. Acá hay que tratar de agarrar los mayores caudales para que el funcionamiento sea uniforme durante todo el año, no sacar todo el agua posible, sino ver que en los 365 días del año me deje 1 o 2 semanas libre y el resto turbine como perro. ¿Por qué? Porque si no, no se pueden calcular ingresos como para devolver la plata que se invirtió. Bien, a ver, esa es la forma de determinar los caudales. Es una forma práctica está hecha como para que entendamos un poquito qué pasa con los caudales, qué se determina. Las máquinas son un factor a tener en cuenta, ¿no? En función del rendimiento, de la capacidad de variación de caudal con buen rendimiento. No todas las máquinas, Pelton, Kaplan, Semikaplan, Francis, Michael Banky, no todas las máquinas pueden tener un buen rendimiento con gran variación de caudal. Las Michael Banky son las que mejor rendimiento tienen, pero la Francis tiene buen rendimiento dentro de una variación interesante de caudales, si la tuvieran. ¿Sí? Así que por eso se usan tanto las Francis. Si no hay mucha variación, la Francis es espectacular, porque tiene muy buen rendimiento. Bien. Las Kaplan, ni qué hablar. Y la Pelton, porque lo que pasa es que la Pelton es más de acción, es por a grandes alturas la Pelton, y poco caudal. Ese es el tema. Grandes alturas y poco caudal. Bueno, el segundo tema, una vez que hemos visto cómo hacer para determinar el caudal, que nos queda por ver, es la determinación del salto neto. El salto es la altura, la otra magnitud fundamental para el diseño de una mini central hidroeléctrica. Deberá ser el máximo permitido por la topografía del terreno por un lado, teniendo en cuenta los límites que marcan la afectación al medio ambiente y la viabilidad económica de la inversión. A continuación se definen los siguientes conceptos. Salto bruto, HB, altura topográfica vendría a ser esta, existente entre el punto de la toma del agua del azud y el punto de la descarga del caudal turbinado al río. El salto útil es el desnivel existente entre la superficie libre de agua en la cámara de carga y el nivel de desagüe de la turbina. Bueno, acá, cuando tenemos un canal, aparece el salto útil. ¿Sí? Porque en realidad, toda la parte del canal, desde la toma hasta la cámara de carga, no es útil, porque ese salto se pierde, ese desnivel se pierde. Recuerden que esa energía potencial se la entrega el agua para transformarse en energía cinética y trasladarse de un punto al otro. Por lo tanto, no tenemos energía potencial a lo largo desde la toma hasta la cámara de carga. Recién a partir de la cámara de carga hacia abajo tenemos energía potencial. ¿Se entiende esto, no? Bien, entonces define altura útil a la existente entre la superficie, el pelo del agua en la cámara de carga y el nivel de desagüe en la turbina. Luego tenemos el salto neto. Ahí es donde la diferencia entre el salto útil y las pérdidas de carga producidas a lo largo de toda la conducción. ¿Qué pasa? Yo ahí a la altura útil le tengo que bajar las cargas generadas por las pérdidas, ¿sí? O las pérdidas de carga generadas por el flujo del fluido dentro de la cañería o de las conducciones. Representa la máxima energía que se podrá transformar en trabajo en el eje de la turbina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la otra se perdió en el traslado a través de la tubería.
Recuerden, la pérdida de carga se pierde. Y eso hace que la altura que nos quede a la entrada de la máquina no sea la altura útil, sino la neta. La altura útil menos la pérdida de carga habría que poner ahí. ¿Sí? Si ustedes quieren una ecuación, HN es igual a HU menos delta de H, o sea, la pérdida de altura debido a la pérdida de carga en la tubería, que depende del caudal de las curvas. Ya lo hemos visto todo, cómo se diseña y cómo se determina el valor de la pérdida de carga, para poder determinar el salto neto, que es el salto que entra en nuestra ecuación. ¿Estamos? Bien, las pérdidas de carga, bueno, acá las define como HP. Son las pérdidas por fricción del agua contra las paredes del canal y sobre todo en la tubería forzada, más la pérdida ocasionada por turbulencia al cambiar de dirección del flujo que pasa a través de una rejilla o de una válvula, etc. Se miden como pérdidas de presión o alturas de salto y se calculan mediante fórmulas derivadas de la dinámica de fluidos. Ya lo hemos visto esto nosotros, no se olviden. Así que tema sabido, cómo determinar la altura final es tema sabido. ¿Sí? Bien, ¿qué más tenemos? Para la primera aproximación se puede estimar el salto bruto mediante un plano topográfico. No obstante, para una determinación más correcta y exacta es necesario realizar el relevamiento topográfico de la zona. Asimismo, también se puede suponer que las pérdidas de carga son del orden del 5 al 10% del salto bruto del primero. La altura existente entre donde está el azul de la cámara de la hora de toma y el donde va la máquina. Si sacamos esa altura bruta o salto bruto, HB, podemos restarle un 5, un 10% y ese sería el H